Sintonizas Radio Indauchu. A continuación, la tertulia de Eusko Ikaskuntza en Radio Indauchu. Egunon, buenos días. Un sábado más estamos con ustedes. Queremos darle nuestra bienvenida a la particular y habitual tertulia que celebramos con Eusko Ikaskuntza, la Sociedad de Estudios Vascos. Ya saben que en los próximos 55 minutos vamos a estar con ustedes, el equipo entero de Radio Indauchu, durante los próximos minutos que tenemos para hoy tratar un tema de máxima actualidad. Saben que nos gusta y mucho hablar de la inmigración que tenemos por aquí, por Euskadi, por Bilbao. Hoy hemos querido titular nuestro programa, nuestra tertulia, Musulmanes en un medio no musulmán, referido por supuesto que sea esta comunidad, cómo viven en Bilbao, cómo viven en Euskadi. Para ello nos acompañan en nuestros estudios, los estudios de Radio Indauchu, tres personas, tres amigos de nuestra emisora que saben y mucho sobre nuestro tema del día. Vamos con las presentaciones y que me perdonen nuestros invitados por la pronunciación que vaya a hacer de los nombres de todos ellos. Saludamos por una parte a Mulay de la Comunidad Sociocultural Marroquí en Euskadi y Almanar. Buenos días. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros. También está en nuestros estudios Idris en representación del Centro Vasco Árabe en Vídeo de Cultura al Rabetá. Es así, ¿no? Exacto. Hola, buenos días. Bueno, buenos días, muchísimas gracias. Y por último también damos la bienvenida a nuestro programa a Otman Gómez Cortázar del Centro Sociocultural Islámico Al-Sabil. Buenos días. Bai, ala netarri arrostion. Así es que, como nuestra audiencia puede comprobar, pues Otman es una persona que nació en Bilbao y que se ha convertido, ¿no?, a la religión islámica. Lo iremos viendo a lo largo del programa. Yo quería comenzar nuestra tertulia un poquito aclarando conceptos, porque la gente quizás no lo tiene muy claro, ¿no? Vamos a hablar de qué es ser musulmán. ¿Qué es exactamente? O sea, a grandes rasgos. Bueno, yo quería explicar en primer lugar que la diferencia entre ser musulmán y árabe. Ajá. Árabe es una cultura, una lengua, y se denomina árabe aquel que habla o utiliza esta lengua. Ajá. El musulmán, el islam es una religión como la religión cristiana o la religión judía. Es la profesan en el mundo aproximadamente 1.400 personas, aproximadamente, o 1.600. Millones, ¿no? Millones, Ajá. millones. Y son musulmanes desde estadounidenses, americanos, vascos, de todas las partes del mundo. Ajá. Y el Islam es una religión que tiene unos pilares, que es la profesión de la fe, es decir, no hay Dios más que Dios y Mohammed es su profeta. Ajá. Hacer la oración, realizar el mes de Ramadán, realizar la limosna o el zakat, y la peregrinación a la Meca, quien pueda realizarlo una vez a la vida, por lo menos. Ajá. Así es. Hay mucha gente que cree, ¿no?, que todo el mundo que es árabe precisamente es musulmán, y eso no es así, ¿verdad? No es así. De hecho, hay árabes que son cristianos y hay árabes que son judíos. Y hay muchos musulmanes que son musulmanes, pero no son árabes, vamos, que no son de la cultura árabe. Por ejemplo, los persas, los iraníes, Indonesia, Ajá. y Turquía es un país musulmán y no son árabes, y Malasia y muchos otros países, y mucha gente, pues, de aquí también, que son vascos y son musulmanes y no son árabes. Árabes es la lengua, es el vehículo. Es verdad que la lengua árabe es la más utilizada en la liturgia islámica, pero es una cultura más, no es la religión. Ajá. No, una cosa más de lo que ha hecho Idris, y simplemente para que la gente no confunda los términos, que la mayoría de los musulmanes que hay en el mundo no son árabes. De hecho, los árabes están calculados entre 250 y 300 millones nada más. Ajá. Entonces, el Bueno, resto, nada que estamos más. hablando de miles de millones, son la mayoría de gente que no es árabe. De hecho, los que han marcado la historia islámica en general no son árabes. Por ejemplo, los musulmanes que entraron aquí a España, por ejemplo, en su momento eran liderados por un bereber. Los que entraron en el tema de las cosas, digamos, liderando Palestina en las cruzadas y todo eso, no eran árabes, no, era un kurdo, Ajá. etcétera, etcétera. Entonces, la mayoría de gente que han marcado, digamos, la historia islámica ni siquiera son árabes. Lo que pasa es que el Corán, al ser un libro sagrado escrito en la lengua árabe, de hecho, cuando hablamos del Corán, hablamos del Corán árabe, no hay ningún Corán ni en castellano, ni en francés, ninguna lengua, es en árabe siempre. Entonces, claro, ya la gente que es musulmana, pues siempre tendrá un amor especial para esta lengua.
Ujú. Y ¿Cómo es que no ha sido traducido nunca? Es algo... Es traducido. traducido está traducido, pero ten en cuenta que el Corán siempre se va a leer en árabe. Pero claro, traducir lo que significa todo, puedes traducir a las lenguas que tú quieras. No como por ejemplo la Biblia, que cada Ajá. nación o cada lengua tiene su Biblia escrita en su tal. No, no. Lo que es el Corán está en árabe. Para traducirlo, explicarlo, lo puedes traducir a las lenguas que tú querías. Pero por ejemplo, a la hora de rezar, por ejemplo, cuando vas a recitar el Corán, tienes que recitarlo en árabe. No en no es el significado, sino tal y como está escrito. Ujú. Esa diferencia es que, por eso, la lengua árabe siempre es referencia, pero es una cultura que es enorme. De hecho, para nosotros, por ejemplo, a toda la gente que cuando decimos en el mundo árabe musulmán, no referimos solamente a la gente que es musulmana. Puede que sea un cristiano de Egipto, por ejemplo, un cristiano de Líbano, que forma parte de esta cultura. Ajá. Aunque profesa una religión que es en este caso judía o tal, pero la cultura que nos engloba es árabe musulmana. Ajá. Esa diferencia que hay, digamos, entre otras que son cortas, digamos, en su concepto. Ajá. Hablemos de la inmigración musulmana que tenemos en Euskal Herria. ¿Qué tipo de inmigración tenemos aquí? No sé quién nos puede contestar a esta pregunta. Bien, bueno, pues la inmigración básicamente, yo no sé, no tengo condición de inmigrante, pero de alguna manera sí lo soy desde el momento en que profesé mi testimonio de fe en el Islam, porque la mayor parte de nuestros hermanos aquí en Euskal Herria pues son pues personas inmigrantes. Ajá. Y según los datos que ha facilitado el gobierno vasco en diferentes estudios sociológicos sobre el tema, hay una inmigración dentro de la comunidad musulmana muy importante proveniente del África subsahariana. Ajá. Esto es un poco frente al estereotipo que tiene la mayor parte de la población, pues, concretamente en Vizcaya, en un estereotipo de que el inmigrante subsahariano pues es animista o cristiano o así, pues precisamente gran parte, una proporción muy importante de los inmigrantes subsaharianos son musulmanes y dentro de la comunidad musulmana pues representan una parte muy importante. Y luego tenemos también pues todos los que provienen del Magreb Ajá. y también fundamentalmente pues de la zona de Marruecos, ¿no? Asimismo, pues hay inmigrantes de Medio Oriente, igual en una proporción mucho menor, pero es igual cualitativamente es interesante, pues porque en su riqueza, su cultura y bueno, pues también porque algunos de ellos pues son personas pues que digamos tienen pues un bagaje cultural interesante, ¿no? Y que enriquece nuestra propia cultura aquí local. Y por otra parte, pues hay toda una constelación de diferentes etnias donde algunos de ellos de una manera u otra, pues practican el Islam, como pueden ser gente de los Balcanes, de Bosnia, que en su momento cuando fue la guerra hace una década, pues hubo refugiados y se han ubicado en diferentes zonas de Vizcaya, como en Martina, Ajá. o gente también de origen de la zona, digamos, turco o irania, o así, y también pues cada vez más está viniendo gente de origen del sudeste asiático, ¿no? Ajá. Y por otra parte, dentro de la inmigración latinoamericana también hay que comentar que hay inmigrantes que yo he tenido, gracias a Dios, la oportunidad de conocer, y es una manera muy interesante porque algunos de ellos son incluso de origen árabe y habían profesado origen también el Islam, pero hay también, por ejemplo, personas, pues hay un hermano también que está en la mezquita, en la mezquita de Bilbao, Calle Fica, pues que es de Medellín, creo, Ajá. y entró en el Islam en su momento, regresó al Islam, y bueno, pues es un ejemplo también porque pues el Islam, digamos, se organiza en comunidades, se practica de un modo individual, pero se organiza en comunidades y se va desarrollando poco a poco, ¿no? Y en este sentido, pues digamos que con esa extensión que está viendo el Islam en el mundo, con las personas inmigrantes se está notando, ¿no? Ajá. Incluso yo, bueno, pues por poner orígenes remotos podría poner hasta sitios donde no pensaba, pues conozco dos personas de origen étnico kikongo, que es una etnia que hay en el noroeste de Angola y oeste de la República Democrática del Congo, y ellos han entrado en el Islam, gracias a Dios. Y la verdad que bueno, pues es un ejemplo también de cómo el Islam pues está progresando en África. Ajá. Ajá. Dos de nuestros invitados son inmigrantes y bueno, a mí me gustaría saber cómo, en primer lugar, cómo se plantean, ¿no? Venir hasta aquí, hasta tierras vascas, tierras vizcaínas. Bueno, en nuestro caso, la mayoría de los libros que han venido aquí han venido a estudiar. Ajá. Les mandó el gobierno libio. La primera promoción vino en los años 70
y desde entonces pues vinieron poco a poco a estudiar, luego se establecen como cualquier persona que va a un sitio, luego hace relaciones, conoce personas, se enamora y se establece como cualquier otra persona. Y así se establecieron la mayoría. Ajá. En su caso concreto, como... Sí, lo mismo, lo mismo, pues he venido a estudiar y me he establecido y al final pues te vas adaptando a la cultura y vas a tener una cultura, vamos, mixta, en realidad pues mezcla, coges lo bueno de cada uno y desarrollas una cultura determinada. Ajá. Esa es la idea que queremos desarrollar nosotros desde nuestro centro, es que decir que el cruce de culturas enriquece a las personas y elimina los estereotipos y los prejuicios que pueden tener los demás. Ajá. Pues la verdad, un apunte más también, pues en mi caso sí claramente he venido por los estudios, pero como se dice, cuando alguien se enamora en este país, sea para una mujer, sea para algún trabajo o para alguna cosa que es económica también, que hay gente que se ha quedado por motivos económicos. Yo en mi caso más bien por otros motivos, porque me casé con una mujer que es vasca, también musulmana, como caso de Uthman. Ajá. Y ahí nos quedamos, pero el objetivo es sinceramente cuando veníamos a este país simplemente era para estudiar, ni siquiera había alguna idea, digamos, de plantear quedarse o no la tenía, pero claro, cuando pasa el tiempo, los años, pues todo se va cambiando, todo el concepto que has traído, digamos, ese los proyectos que has estado calculando, que voy a acabar la carrera luego en el país, pues se va todo, digamos, fluctuando con el tiempo. Ajá. Pues son cosas que, quien dice ahora mismo que yo voy a estar, por ejemplo, con Osman, que es un vasco, musulmán y tal, algo que ni siquiera hace años no lo planteaba, pero son cosas que pasan. Pero sí, efectivamente, lo que es en el caso de Marruecos, que mucha gente, la mayoría, es una migración económica, al ser un país que es muy cercano, estamos a 15 kilómetros de mar a España, pues antes, en los años 60, 70, pues la gente pasaba para el norte de Europa, para Francia, países más ricos, digamos, a nivel económico, pero realmente pues, había gente que se queda en el camino, pues puesto que España ha hecho un salto muy importante a nivel económico, pues la gente se instala aquí, sea por trabajo, sea también que hay casos también como yo que se han casado o por gente que ha invertido su dinero, aquí hay de todo. O por Pero bonitos paisajes también, ¿no? Porque la sí, tierra supongo que les habrá gustado. hombre, normal, tú te quedas en un país porque te ha gustado. Habrá siempre cosas que te gustan. Habrá también siempre cosas que no te van a gustar. Eso es normal. Pero cuando ya te quedas es porque ves que la mayoría igual te puede gustar. Habrá siempre problemas que vamos a desarrollar más adelante. Ajá. Que efectivamente, de hecho también conozco casos también de gente que se han ido. Han estado un tiempo, han visto que no han podido progresar. Sea por problemas económicos, sea por problemas sociales y se han tenido que desplazar. Sea un país en Europa o sea volviendo al país de origen. Pero aquí hay un montón de historias, ¿eh? Cada uno se quedó en este país por algún motivo. Pero hay un hecho también que en los últimos años, en las últimas décadas, las economías de los países del norte de África se ha deteriorado mucho a nivel económico y eso ha obligado a muchos jóvenes, especialmente en la zona del Magreb y de otros países árabes, a muchos jóvenes a no tener expectativas de futuro. Aquella zona, pues la población es galopante, crece rápidamente, hay muchos jóvenes y tienen problemas para trabajar. Y también hay otros problemas que es la falta de libertades y democracia y como en una época de globalización, de una información, pues ahora está en sitio, a tiempo real, pues la gente empieza a mover y en realidad la gente sigue las mismas autopistas que de la riqueza de esos países. Es decir, la riqueza de esos países pues han ido hacia el norte blanco, el norte rico, y les sirve en esto. Es una cosa que se mueve el dinero, pero se hace barreras a las personas. Esas son un poco las causas, ¿no? De moverse. Yo no sé si recuerdan su primer día en esa ciudad, qué es lo que se encontraron y cómo afrontaron esos primeros días, esas primeras semanas aquí en Bilbao, en tierras vizcaínas. Bueno, nosotros tuvimos la experiencia que había un grupo anterior que trabajaba como nos preparaban, nos explicaban la cultura vasca y nos daban instrucciones como es, todos teníamos una idea aproximada. No obstante, es como cualquier otra cosa, aunque te la explican no lo puedes imaginar. Yo la verdad imaginé que pues Europa es decir, más adelantado, más progresado, estoy hablando de los años 80,
Y encontré aquí en comparación con Libia, por ejemplo, que los aparatos electrodomésticos son mucho más antiguos, que la tele aquí, muchas casas no había televisión en color, mientras ahí pues ya el televisor, los vídeos y estas cosas, pues había más, Menos avanza, ¿no? menos avance tecnológico en ese sentido. Aunque España en los últimos años, pues España y Euskadi, es decir, ha avanzado a unos pasos gigantescos frente a aquella zona y ha cambiado quizás por la entrada de España en la Unión Europea. Yo más bien no me impactó los temas económicos ni diferencias, digamos, a nivel de material y tal, pero sí, por ejemplo, lo que es lo primero que a mí me impactó recordar en ese momento, porque cuando venía a estar haciendo el último año de la carrera como físico, la universidad, pues la gente, yo recordaba, estaba diciendo, tú ibas a Bilbao es una zona donde hay bombas y todo esto, ¿cómo ese no ha sido ni a Madrid, ni a Barcelona, o a Sevilla, que es más cercana, tal? Y yo, gracias a Dios, como si tenía una amiga que me ha dado clases de castellano en centros cervantes de España en la Rabat, pues me dijo, yo lo único que te puedo aconsejar que la mejor zona de España es Euskadi, siendo ella de Madrid. Pues dije, bueno, voy a seguir el consejo de esta señora y venir directamente a Bilbao. Es que no, simplemente no puse el puente que he hecho de Madrid, pero venía directamente a Bilbao, no estuve en ninguna otra ciudad. Pero me impacté no por, ya conociendo un poco, porque vivía en un barrio en la capital donde ya la mayoría son gente de fuera, franceses, alemanes, entonces ya, digamos ya la gente es como es, pero me impactó por ejemplo el tema del tiempo. Venía a una zona que es un poco cálida y de repente aquí venía con un frío porque eran finales de noviembre, pues me afectó mogollón. Yo recuerdo pasé los primeros meses, vamos, ni con 4 mantas ni con nada. Y también la gente normal. Yo cuando llegué, por ejemplo, a Escuela de Ingenieros aquí en Taronés, pues tuve problemas de comunicación porque, claro, yo venía con ya castellano, pero no tanto. Hablaba en su momento francés, griego y tal, y la gente en varios idiomas había un problema de comunicación. Pocos que estaban en inglés, pues ni siquiera les iban a entender. Entonces, había además era el único que es inmigrante de la escuela, pues la gente se te ha quedado siempre mirando. Vas a comer, yo recuerdo la primera vez que entré al restaurante de la escuela, pues entré, estaba conmigo dos amigas que están haciendo el último curso en industrial, yo estaba en Teleco, y en veces de todo el mundo me estaba mirando, y dije, bueno, Dios mío, ¿qué está pasando aquí? Y les dije, bueno, esta gente va a estar esperando cómo voy a comer, porque están viendo si voy a coger tenedor o cuchara y tal. Claro, cuando he visto que la cosa es normal, pues sí quedaron un poco tranquilos. Yo recordaba también, me impactaban en las preguntas de gente. Yo recordaba una señorita que estaba haciendo el quinto en industrial y me preguntó si Marruecos no era negros, porque como si en África tiene que ser negros por casualidad y tal. Es lo que a mí me impactó. En los materiales, yo por lo menos en la zona donde venía, de hecho no hay mucha diferencia. Ya yo venía en 95, igual es diferente de lo que comenta Idris, que venía en el 80, pues 95 también a nivel de grados y medios de información ya sabías más o menos qué es lo que está pasando. Y no te vas a encontrar, ¿no? Pero el impacto era de gente, lo que es el ambiente, digamos el clima, el ambiente que hay, pero en otros temas no noté, digamos, gran diferencia. Es lo único que puedo recordar, digamos, en aquellos años. ¿Dirían que es fácil vivir en Bilbao? Creo que como cualquier otro sitio, vivir, yo a lo largo de estos años uno ha visto que todos los seres humanos son parecidos, es decir, que hay gente buena, hay gente menos buena, y que otra cosa que me ha recordado ahora al sorprenderme aquí, yo pensaba que Europa, al venir de aquí, es la tierra del libertinaje, es decir, que no hay relaciones familiares, los estereotipos que tenemos ahí. Aquí pues la gente no hay respeto, no hay los abuelos y eso, pensaba que la gente pues que eran los abuelos ahí, pero he encontrado que aquí pues como allí, realmente hay relaciones familiares, que hay pues toda la parafernalia familiar, que hay que ir, que hay que venir, y eso me ha sorprendido y he descubierto que el mundo somos, somos una familia humana, que todos tenemos las mismas relaciones y que no hay tanta diferencia como la gente cree. Y eso lo veo, por ejemplo, en los estereotipos que tiene la gente de otros países. Piensan, por ejemplo, si eres de país árabe, entonces por la fuerza tienes que ser machista, que, por ejemplo, que la mayoría de las mujeres, y es cierto, es decir, que hay un estereotipo que las mujeres ahí pues no tienen tanta libertad como aquí, pero que ahí pues los hombres las pegan, las tratan mal, que no
pues hay algunos estereotipos que uno descubre que son falsos, ¿no? En realidad hay que conocer la gente y luego juzgar, no hay que juzgar simplemente por los estereotipos y por las películas, porque las películas también dan una imagen muy negativa de muchos países y de muchas religiones. Y yo invito a la gente que no crean todo lo que vean y que conozcan la gente y que viajen y que vean que hay muchos sitios bonitos y muchos sitios que merece la pena ver en esta vida. Que todos somos iguales, por lo tanto. Nos damos un par de minutos a publicidad y volvemos ahora mismo. Sintonizas Radio Indautxu en la 93.5. En Herri Ratia Radio Indautxu queremos que tú seas el protagonista. Por eso, tus dudas, sugerencias y peticiones las puedes enviar al email radioindautxu@herri-irratia.com. ¡Te esperamos! Radio Indautxu, sigue con nosotros. Iker Gómez y Nayara Ballesteros se mantienen al tanto de toda la información vizcaína. Escúchala. Contamos con hombres, evidentemente, que están en ese compromiso. La comunicación era fundamental en la convivencia. Pero queramos o no, las mujeres necesariamente tenemos que seguir exigiendo. Es verdad que a veces es mejor dormir bajo un tejado con goteras que al aire libre. Esto de dejar una cola es ir un poco por el atajo. Eso es verdad. Lo que estaría bueno es que no se engañara a nadie. ¿Acetas o a Robles? Ahora estábamos a acetas. Si quieres Robles, está por aquí el diputado de las públicas. Ya lo sabes, todas las opiniones en Radio Indautxu 93.5. Síguenos. ¿Cómo sonaría Herri Ratia en China? Por otra parte, a mí me parece impagable la existencia de un partido que defiende la dictadura del proletariado. Es decir, no solamente no debería ser prohibido, sino debería ser subvencionado. Alguien que viene del Jurásico llegó a mantener. ¿Y en Etiopía? Gauzire fortísimo dugu, ona ere, bai. Orain goizean lehen ordua hauetan, eitza eta beheraino dixente, eta ora basura bizat, zaurra bizat, bai. ¿Y cómo sonaría Herri Ratia en Estados Unidos? Ez da ene gehiago dagoela, baizik eta arren portzentaia batek ene portaera bat hartzen du. Hori da, bai, arren ugalketa aparatu aldatu egiten da, hori da ondorio nagusiena, eta ondorioz, ar gutxiago edo egotean, populazioa jaitsi egiten da. Hori da. Pues eso, que como aquí, www.herri-irratia.com. Y que suene en China, Etiopía, Estados Unidos, Rusia, Australia. Volvemos aquí en nuestra tertulia que no soy Junta. Hoy estamos hablando sobre un tema, hoy hemos querido titular el programa Musulmanes en un medio no musulmán, en Euskadi, en Bilbao. Estamos hablando con nuestros invitados, con Mulay de la Comunidad Sociocultural Marroquí de Euskadi Almanar, también con Idris en representación del Centro Vasco Árabe Libre de Cultura Al Rabetá y con Osman Gómez Cortázar del Centro Sociocultural Islámico. Una persona que, como decíamos al principio de nuestro programa, pues nació en Bilbao y se convirtió en la religión islámica. Yo no sé cómo fue ese momento, esa experiencia, qué es lo que le hizo cambiar. Bueno, pues en primer lugar debería comentar que nosotros los musulmanes creemos que todos nacemos musulmanes, decimos que todos somos personas que de modo natural nos sometemos a la voluntad de Dios. Creemos en un Dios único, verdadero y eterno y que no tiene ni fue engendrado ni tiene ningún pariente. Creemos un principio de la creación del universo y es algo que está mucho más allá y que incluso con nuestra conciencia humana pues no podemos llegar a concebirlo. Pero gracias a Dios hemos tenido una serie de mensajeros que han transmitido la palabra de Dios durante la historia
pues desde algunos no los conocemos, otros sí los conocemos, y nos han dejado los libros sagrados, ¿no? Puede ser Abraham, la paz con él, o puede ser Moisés, Jesús o Muhammad, ¿no? Que bendiciones sean con él. Entonces, teniendo conciencia de todo ello, yo en momentos de mi vida, yo he sido educado en la creencia en Dios, he tenido una educación cristiana católica, mis padres han sido practicantes del cristianismo católico, y me he educado también en un entorno que culturalmente pues lleva unas prácticas. También es cierto que, como conocerás y verás por mi edad, tengo 35 años, nosotros hemos, y bueno, creo que tú también puedes tener que andar por ahí, pues hemos pasado en 2 generaciones de una religiosidad oficial basada en la pura práctica de cara a la galería impuesta por un régimen autoritario como era el nacionalcatolicismo del régimen de Franco, a una situación actual de total abandono de toda práctica religiosa e incluso que llega a situaciones en que está mal visto el confesar que se cree en Dios, ¿no? En mi caso personal yo he querido madurar esa fe, y esa fe después de una búsqueda de estudio de sociología. En sociología pues hemos tenido bastantes estudios de lo que es cristianismo protestante, y también pues, yo por mi cuenta pues he mirado pues de todo lo que es el pensamiento de los judíos, de diferentes corrientes cristianas como los coptos de Etiopía, incluso hasta los restazares están tan de moda, ¿no? Pues, y pues todo ello. Y en su momento, teniendo que la verdad es que fue del último que pude acceder de un modo continuo y consciente hace 5 o 6 años a textos islámicos, y a ver que esos textos islámicos y concretamente la creencia en Dios de un modo racional, eso me permitía pues el ser coherente conmigo mismo, no lo hice porque hoy en día vivimos en una situación de divorcio entre la fe y la razón, y precisamente el Islam lo que nos proporciona es poder creer en Dios y además decir que no estoy loco, soy una persona racional y lo puedo atestiguar, frente a lo que pasa a mucha gente hoy en día. Yo tengo testimonios, y en Europa en general, que hay gente de diferentes confesiones religiosas, judíos, cristianos, incluso los musulmanes, que ven que digamos que su práctica religiosa es rechazada por los sectores sociales, sobre todo por determinados estamentos oficiales, sobre todo en lo que tiene que ver con la digamos muestra de determinados símbolos, ¿no? Como puede ser que en la República de Francia pues una mujer porte un pañuelo, ¿no? Como musulmana, que quiera llevarlo. Entonces esto, por ejemplo, ha sido prohibido pues para casos, o por ejemplo yo mismo desde que he estado en Francia, pues yo no me he cortado de ninguna manera, pero sí que hay gente que no reza en espacios públicos en Francia. Aquí igual sí lo haría, en el digamos, Reino de España, pero en la República de Francia sabe que hay una tradición laica que no está bien visto, y se abstiene digamos, de practicar algunas maneras de religión, como lo hacen otros hermanos, por ejemplo, y hermanas, que en otras partes del mundo, ¿no? Pues por ejemplo, el Reino Unido esto está mucho más permitido, en espacios públicos, pues el poder rezar como somos hacer los musulmanes 5 veces al día. Entonces, básicamente es decir, el poder creer de un modo consciente de que Dios existe y poder llevarlo a la práctica en la vida. ¿Y su entorno cómo reaccionó? El entorno familiar más cercano, como he comentado, es cristiano practicante y ha reaccionado de muy buen modo. Incluso yo después de hacer shahada o lo que, bueno, testimonio de fe, que, bueno, básicamente es decir, atestigo que no hay más, solo existe un Dios y que Muhammad es su profeta, y a su vez creemos en todos los profetas anteriores. Muhammad vino a confirmar el mensaje de todos los profetas anteriores. Yo lo primero que hice una vez dicho esto, delante de una serie de hermanos y hermanas, fue agradecer a mis padres la educación y la transmisión de la fe. Y digamos, mi entorno de hermanos y hermanas, muy positivamente. En torno de personas inmigrantes en general bien, por ejemplo, estamos hablando de inmigración, y luego gente, digamos, un poquito más, con relación un poco más lejana y con una relación más utilitaria, pues algunos de ellos una digamos sensación de bueno, ¿y por qué no? Porque yo lo que he sentido es que el decir que soy musulmán o que creo en Dios, o decir gracias a Dios, o si Dios quiere nos vemos, ¿no? Es como meter el dedo en la herida de algunas personas, porque veo, percibo en esta sociedad que ha habido un abandono, como comenté anteriormente, una generación a otra, de una práctica religiosa casi impuesta, pero sabe que la gente tiene que practicar, y ahora parece que la práctica religiosa no está bien vista, entonces lo abandona, y cuando alguien lo hace de un modo tan contundente como lo hace un musulmán,
que practica el Islam. Entonces, a determinadas personas he notado que les resulta, pues les crea recelo, ¿no? Les crea recelo porque les hace el recuerdo propio de que yo también tengo que trabajar en el recuerdo de Dios, ¿no? Sí, realmente una cosa que es muy importante, igual en el caso de Guzmán, porque su entorno familiar igual tendrá un nivel un poco cultural diferente, pero hay entornos en que esto lo tienen muy negativo de ser. Habrá otros hermanos, por ejemplo, que su entorno, como el caso de Sinamos, que conocíamos todos, tuvimos un amigo también que casi su familia lo abandonó, y yo también tengo mi caso que es una mujer, por ejemplo, los primeros días, digamos, los primeros meses, el contacto con la familia ha sido un poco difícil porque pensaban que yo secuestré a la mujer, aunque yo estuve con ella, llevo ya casi ya 7 años, los 5 años primeros casi, bueno, aunque el tema del Islam sí, pero el velo, por ejemplo, no lo llevaba, era normal. Un día en que ella quería llevarlo por su voluntad, después de 5 años de matrimonio, pues la gente reacciona un poco, es como yo he impuesto algo, yo he impuesto tal, aunque no, yo no impongo nada, el velo es una cosa, es un principio islámico, el que quiere identificar con ello que lo haga, el que no quiera es su problema, su tal, yo no, como persona no entro, no obligo a nadie que lo lleve, pero es un principio islámico que todo el mundo tendrá. Esta diferencia que hay en el concepto que está en Francia ahora mismo del tema del velo, que es un símbolo, no es un símbolo religioso, un símbolo es algo que tú llevas para el seno y yo soy musulmán, no, ese es un principio islámico. Es decir, si lo haces está bien, no lo haces pues tendrás algún castigo, pero es Dios, no me yo como persona, yo no siento absolutamente nada, yo como mucho puedo hacer es predicar, explicarte cuál es el concepto islámico, qué es lo que dice, pero la voluntad, si quieres o tienes que para llevarlo a cabo, eres tú ya como persona. Pero sé que hay gente que lo ha tenido muy difícil, ya con su entorno próximo, digamos, familia propia o lo que sea, o también el entorno donde se mueve. Hay casos en que han tenido que abandonar, por ejemplo, el trabajo, simplemente porque iba a verlo. Y ya no solamente de gente que ha sido católica o judía y se convirtió al Islam, sino gente, por ejemplo, que es musulmana, pero no ha sido practicante, pero de repente, en un paso en su vida, pues quería aproximarse un poco a la práctica, llevar cosas a cabo, por ejemplo, el tema de velo, y ya la gente empieza un poco a rechazar. Y me sorprende porque yo como musulmán, si yo el caso inverso tampoco me necesitaría. Yo como mucho puedo hablar, puedo predicar, pero ya ahora decimos a esta persona le tengo que hacer la vida difícil simplemente porque su concepto es diferente. Yo, por lo menos a mí, el Islam no me ha enseñado esto, me ha enseñado a respetar a todo el mundo. Y sobre todo a la gente que es católica y judía en este caso. Cristiana y judía, porque son los que más el Corán ha pronunciado y ha hablado de ello. Es decir, a mí como musulmán me obliga a tener un trato diferente simplemente porque tenía un libro sagrado, en este caso la Biblia, o en el caso judío, el Antiguo Testamento, no sé cómo llaman. Es una cosa que es muy chocante, pero depende del nivel cultural del entorno que puedes tener. Hay gente que lo ha entendido perfectamente porque habrá leído libros y habrá entendido qué significa la libertad. Y hay gente que libertad mientras seas como él, y ya cuando no eres como él, ya la libertad, el concepto es diferente. Y es un problema que hay no solamente en temas islámicos, sino en temas de migración en general. Cuando la gente habla de que es esto como nosotros, que respetar y tal, yo creo que todos los hermanos tienden a respetar. Lo único que hay cosas que son personales que la gente tendrá que entender. Yo no obligo a nadie que sea como yo. Yo por lo menos te puedo entender, pues lo mismo también me tienes que entender como soy. Pero en cosas en que tenemos que hablar y tal, pues siempre hablamos como una comunidad. La comunidad de vecinos siempre habrá gente que dice, el otro se siente, cada uno pinta, al final la gente se sienta, se habla y discute y se soluciona. Así que cuando la gente empieza a imponerte simplemente porque estudio de aquí, o empieza a transmitir ya términos geográficos, no, es que soy de este país, yo pregunto, hermano, no es de este país. Por desgracia, yo, mi mujer, ha llegado alguna vez sin ser inmigrante, y es una pasa. Simplemente por llegar de velo. Ahora he sido inmigrante, ya es como ya cualquier marroquí, cualquier argelino o cualquier libio en este país. Simplemente porque ya de una Arigonia tal a otra persona que es diferente, simplemente investido, no tampoco ya la gente ya le tiene imaginado como ya una de fuera, ya no es de este país. Y a mí eso también me choca. Sobre todo yo vivía en Rabat, en un barrio que he dicho antes que la mayoría son gente de Europa y de Estados Unidos, o la gente marroquí que vive la misma vida, que no puede distinguir. Para mí era normal. De hecho, tenía un vecino en 100 anillos que era búlgaro, la mujer era búlgara y el marido es marroquí y tal, y no sé si el de abajo, por ejemplo, había una pareja española, para mí era normal y corriente. Es decir, no,
Yo tengo algo diferente, son humanos, respeto lo que hagan. Yo no tomo alcohol, ellos van cada fin de semana a clubs que hagan rabar para tomar su alcohol y nadie les molesta. Me sorprende cuando vengo aquí que la gente ya por ser de otra órbita ya se toman como hecho nuestra terrestre. Se han encontrado con muchos problemas de tolerancia y también les quería preguntar si en esta sociedad, también aquí en Euskadi, notan un poco una doble moral, ¿no? Por sus palabras, es lo que podría yo decir. Sí, en realidad yo quería puntualizar el Islam como una religión define dos cosas muy importantes para simplificar. El Islam regula una relación del hombre con Dios, es una relación íntima, personal, no hay intermediarios, nadie de contacto con Dios, y otra relación que es horizontal del hombre con el prójimo. Al margen de la religión, si yo por mucho que diga musulmán, por mucha forma de vestir que diga que soy musulmán, si yo por ejemplo en mi relación contigo en el trabajo, no soy bueno en el trabajo, que si mientos, que si esto entonces incumple las normas del Islam. El Islam es una persona en el cual tú estás con él, lo vas a distinguir por su fidelidad, por su buen trabajo, por decir la verdad, por comportarse bien, por no cometer delitos, por no cometer. El resto de eso, por ejemplo, se identifica con el Islam por otros, esto ya es utilización del Islam. El Islam se utiliza como un vehículo para, por ejemplo, en la política, como cualquier otro instrumento. En los últimos años el Islam se ha utilizado como algo político, un instrumento político, por ejemplo, en Francia. La cuestión del velo, aunque tengo mi opinión personal sobre ello, pero es una cuestión política, que hay gente que aprovecha de un asunto para utilizarlo y ha tenido últimamente el Islam un antes y después de los atentados del 11M, del 11S, pues el Islam, pues todo el mundo pues ha fijado en el Islam de una manera más escandalosa y con miedo, y por eso muchos musulmanes han tenido problemas, pero el Islam no debe, desde mi punto de vista, que no hay que distinguir, este es musulmán porque se puede ser musulmán en su casa, hace sus ritos como cualquier otra persona, pero su relación conmigo no hay una distinción en el cual dice este es musulmán. Por lo tanto, el Islam no es que va a diferenciar las personas, sino que une más a las personas como una familia humana, porque todos venimos del mismo ser humano y somos hermanos todos. En diferencia a otras, pues son secundarias, en mi juicio. ¿Con qué asociaciones de inmigrantes cuentan ustedes por aquí a la hora de adaptarse? Porque ustedes representan a 3 de ellas, ¿no? Un poquito hablar de las actividades que organizan, de qué cosas llevan a cabo. Desde nuestro centro nosotros realizamos seminarios y cursos de cultura árabe y cultura islámica, en el cual explicamos qué es el legado de la cultura islámica en el mundo, porque el Islam es una religión de ciencia. La cultura islámica aportó a la humanidad numerosos la forma de pensar, se tradujo mucha ciencia. Por ejemplo, en el Islam la ciencia hay que transmitirla. El Islam prohíbe que uno tiene una ciencia y la deja, hay que transmitirla. Y esto ha influido, por ejemplo, a lo largo de la historia, que el Islam ha promocionado a las otras culturas. Por ejemplo, otras culturas cuando dominan a otras, la borran o la eliminan, pero el Islam coge la cultura de otro y le desarrolla. Si tiene algo bueno, lo desarrolla y le expande a otras. Y por eso tenemos tantas ciencias de la ciencia de iglesia y de eso. Es por gracias al Islam. Y eso muchas veces en los medios de comunicación, incluso en los medios científicos, se ignora. Si alguno de ustedes mira las estrellas, encuentra que tienen nombres árabes. No tienen nombres árabes porque sí, sino porque promocionaron estas ciencias, la filosofía, lo que decía, el pensar libre, el hombre pues piensa libre. Eso ha sido pues dentro de la cultura islámica y desarrolló a lo largo de los siglos una cultura en la cual es la base de la civilización humana. No es porque el Islam inventó una cultura, sino que cogió la civilización de otras culturas y las desarrollaba, las traducía y las transmitía a otras personas. Y nosotros pues explicamos estas cosas a la gente en los seminarios de los cursos. Y también damos clases de lengua árabe, en el cual la gente pues les enseñamos la lengua árabe y la acercamos a ella. No es una lengua complicada ni difícil, sino la explicamos y la aprenden y empiezan a comprender más de la cultura árabe y cultura islámica, y por lo tanto se enriquecen y comprenden muchas cosas que ven y escuchan. Bien, Asabil se define como centro sociocultural, entonces básicamente se refiere
a hacer actividades para el conjunto de musulmanes de diferentes orígenes étnicos y bueno, en eso todavía tenemos un déficit porque por ejemplo me gustaría que hubiera muchos más hermanos también de origen subsahariano o de origen asiático, ¿no? Sobre todo que hay una inmigración que simplemente está llegando al entorno de Vizcaya y que es bastante importante, es un punto de vista cualitativo y que para nosotros es muy importante el entorno que da el Islam, el entorno islámico es precisamente, nos permite es una relación directa, como ha comentado aquí el hermano, pues con Dios y pero también una relación igualitaria y horizontal y de respeto a toda persona, tanto a un hermano musulmán como a un creyente de otra religión, o a una persona que incluso no atestigue ninguna fe, pero que en algún modo, pues bueno, puede ser simplemente un vecino. El musulmán está obligado por la práctica del Islam a tratar con respeto a ese entorno, ¿no? Al entorno social y comunitario. Entonces nosotros intentamos un poquito trabajar en ese ámbito pues con charlas, aparecer en medios de comunicación, intentar también, aunque todavía la situación arrancó hace 2 años y bueno, pues gracias a Dios han hecho bastantes cosas, pero hay que ir avanzando en el tema de poder organizar las 2 fiestas del Islam, ¿no? Que en muchos sitios se organizan de un modo, digamos, amplio. Y aquí, bueno, en Bilbao, pues el sitio más amplio que tenemos es la mezquita, la calle Fica, pero que no da, desde luego, ahí no caben todos los hermanos, ¿no? Y hay mucha gente pues que no puede participar y hay sitios donde se habilitan, por ejemplo, polideportivos, ¿no? Estoy hablando de la fiesta final del Ramadán y también en la fiesta de Italaza al peregrinaje, ¿no? El sacrificio. Entonces, este año anterior pues fue precisamente hacia alrededor de mediados de noviembre del 2004 y mediados de enero de este año. Respectivamente. También hay parte de la formación, la transmisión del conocimiento, dentro de ello pues educación islámica, sobre todo para las personas que están interesadas en conocer algo del Islam y que no hace falta que quieran llegar a ser musulmanes, pero por lo menos conocerlo, o personas que ya, como en mi caso, pues hemos entrado en Islam gracias a Dios, y pero que el Islam pues es una práctica que es muy enriquecedora y no se aprende de la noche a la mañana. Entonces hay que ir entramándose poco a poco, ¿no? Y será un curso igual no nos damos cuenta, pero que va haciéndonos bien en diferentes aspectos de nuestra vida. También se ha empezado este año con un curso de lengua árabe que en el caso básicamente hay 2 dimensiones. Una es para la mayor parte somos musulmanes, hombres y mujeres jóvenes, que nosotros lo utilizamos pues sobre todo para rezar, porque el Corán, como comentaba antes al hermano, está revelado en la lengua árabe al profeta Muhammad, la paz y la bendición sea con él. Y entonces cuando se hace una traducción de un idioma a otro siempre se pierde algo de significado, siempre es mejor que entonces por eso decimos que el Corán, que es el dictado que de la palabra de Dios a nuestro profeta, la paz y la bendición con él, está en lengua árabe y nosotros tenemos que intentar hacerlo también, recitarlo en lengua árabe. Y no se trata igual tampoco saber mucho, cuanto más se sepa mejor, pero lo más importante es que aunque sepas poco, lo sepas llevar a la práctica. O sea, no recitar así como yo digo algo y ya esto ya me quito la cabeza. Por eso nosotros pues, tenemos el reto que 5 veces al día y nos pasamos un autocontrol, un autotest. Y incluso sabiendo la introducción de la Fátiha, el capítulo de entrada del Corán, ahí tenemos resumido todo el Corán y podemos, si llevamos eso a la práctica, seremos buenos musulmanes. Y bueno, básicamente otro tipo de actividades también, pues que pueden ser lúdicas y culturales y el tema editorial. Repartimos muchos libros, mucha gente que quiere hacer estudios sobre Islam, que ahí nos está viniendo más, desde todo tipo de carreras, pero de medios de comunicación también. Y nosotros, pues bueno, adquirimos libros en los sitios donde más, digamos, hay más riqueza, digamos, por ejemplo en Madrid, ¿no? Pues hay las diferentes centros islámicos, pero también tenemos intención de crear una línea, digamos, editorial o así, aquí en Euskal Herria, y que sea bilingüe en castellano y euskera, y por otra parte tenemos una página web que es www.islambilbao.org, donde en euskera y castellano explicamos pues la práctica del Islam y los recursos islámicos que hay en Bilbao. Por desgracia, al estar en el campo de la inmigración, pues es un campo en que está muy abandonado, por desgracia, por la administración, en que nos toca a las ONGs en general hacer un trabajo de todo, porque cuando hablamos de la inmigración, por desgracia, siempre hablamos de problemas, de faltas, sea en campo de la vivienda, el campo de trabajo, que siempre nos toca a los inmigrantes, digamos, el más precario que hay en el mercado. Es decir, aparte de problemas culturales, de la educación, y esto, más bien te cuento lo que hacemos, no hace suficiente porque una ONG
puede llevar, porque es un campo que está totalmente abandonado. Es decir, nosotros a las ONGs hacer el trabajo que normalmente la administración tendrá que tenerlo muy claro, sobre todo en cosas en que ya lleva los dilemas ya, en que vivienda digna para todo el mundo, trabajo digno para todo el mundo, pero por esa base, cuando lo inyectamos en la parte de inmigración, ya es una excepción. Siempre es el que tiene mala vivienda o no la tiene por desgracia, siempre el inmigrante es el que tiene un trabajo que es precario, siempre es el que tiene problemas para adaptarse en la educación y tal. Entonces, claro, nosotros en este caso pues intentamos lo que podamos, sobre todo en lo que es en las cosas que son ya prioritarias. En este caso no nos dedicamos, por ejemplo, al tema de enseñar lengua árabe porque colaboramos con la mezquita, ya que hay otras otros compañeros que se dedican a eso, nosotros apoyamos cualquier centro que vaya en este sentido, pero a nosotros nos toca por esta base hacer el trabajo de abajo, el acompañamiento de gente, el tema de papeleo, traducciones, o sea, algún día intermediario, por ejemplo, entre la administración y las personas, sea en campo de educación, sea en campo de papeleo, digamos, administrativos, etcétera, o el tema de buscar un alquiler, o por ejemplo, esos 3 meses que estuvo el tema de la regularización, que estamos como, vamos, decir, hasta el último día trabajando, ahí dando gente, hasta fotocopias y tanto, ¿no? Que hasta el último eliminar día. papeleo. Entonces, son cosas que, pero hagas lo que hagas, siempre estarás, es como una adicionada, porque nuestro trabajo no se ve por desgracia, porque es un trabajo que es, estamos en un campo que es enorme, porque todos, es decir, no solamente nos dedicamos a la parte cultural y tal, no, es que a todo, porque no hay ninguna parte que, digamos, la administración nos está ayudando. Y eso simplemente para evitar a que esto no vaya a algún agujero, como si algún desliz muy gordo en que estaremos en conflictos o que no queríamos de todos modos. Pero esto hay que hacer un esfuerzo entre todos, entre ONGs, el Estado y la gente en general. O sea, yo digo, olvidamos de la administración de ONGs, yo con el visiono podemos llegar a un acuerdo y podemos solucionar lo que hay que solucionar. Porque siempre hay problemas. El campo de inmigración es un campo muy enorme y hay que darle si no, si vamos a pasar con esos problemas que hay en Europa en general. Francia, lo que estamos viviendo actualmente en Francia, mucha gente se equivoca, piensa que es el problema de hoy. El problema de Francia venía arrastrando 40, 50, 60 años. Porque la gente se ha hecho la vista gorda, mientras la parte económica va bien, no pasa nada. El día que la economía en Francia empieza ya a pararse, pues empiezan a surgir los problemas y la extrema derecha y tal. Pero es una cosa que ya lleva tiempo. Pues por nosotros estamos intentando, sobre todo en Euskadi, con la creación de la Dirección de Inmigración y de técnicos de inmigración en los ayuntamientos y tal, es para por lo menos encauzar, digamos, esto en un buen camino. Y esa es una labor en que tenemos que trabajar todos, sean ONGs que se dedican en el campo de inmigración o la ciudadanía en general. Y quería apuntar también, bueno, como ha comentado el hermano, hay una serie de ONGs que llevan bastante tiempo trabajando, digamos, asistiendo en diferentes problemas de empleo, vivienda, sanidad a personas inmigrantes. En nuestro caso también queremos atender de un modo básico, sobre todo desde el punto de vista de lo que llamaríamos recursos islámicos. Nos habéis creado recientemente una comisión llamada Solidaridad Islámica en la que participo personalmente, y en ella queremos dar pasos firmes y dar pasos firmes colaborando con la administración y otras asociaciones. Y por poner un ejemplo, uno de los primeros ámbitos que hemos trabajado es el ámbito sanitario vasco, y crear precisamente lo importante es la transversalidad, ¿no? Como se ha comentado, que una ONG por sí sola no puede llegar a atender lo que es el trabajo de una administración entera, pero sí puede de alguna manera implementar programas, colaborar con la administración e incluso sensibilizar para que se movilicen los recursos en favor de un cierto sentido, ¿no? Voy a poner un ejemplo muy concreto, pues que en el ámbito sanitario, por ejemplo, que gracias a Dios tenemos una administración de salud pues que no deja a la gente en la puerta del hospital, que es bastante importante, como pasa en otras partes del mundo, ¿no? Pero hay un tema, por ejemplo, de entendimiento, de cómo se puede entender a una persona, porque no todas las culturas son iguales, por ejemplo, de transmisión en idiomas, porque en el caso de los musulmanes no solo se trata de árabe, hay personas que de la lengua igual hablan wolof e inglés o francés, o hablan wolof, una lengua de Senegal, que precisamente pues hay bastantes hermanos que la practican aquí. Hay otros temas como pueden ser, por ejemplo, pues el tema de la dieta, pues poder acceder a una dieta halal en las escuelas o también en las escuelas para los niños, pero también en la sanidad. Cuando decimos halal es lícito, significa
pues que los alimentos los tenemos que tomar siempre acordándonos que es una gracia de Dios el poder adquirirlos, y también que deben estar manipulados y deben estar elaborados según unos criterios determinados sanitarios mínimos, que de tal manera que no haya pues ingredientes que sean negativos, que sean como ha pasado con el tema de las vacas locas, por ejemplo. Entonces, esto es importante y esto tiene que ser algo transversal que se va metiendo. Por ejemplo, también rezar, porque en la recuperación del enfermo muchas veces hay enfermedades que son psicosomáticas y tienen que ver más la parte espiritual moral. Entonces, una persona que sea musulmana diga, ¿por qué van a rezar con recursos que pagamos todos? Hay habilitados en centros como el Hospital Civil de Bilbao, pues una serie de centros para la oración, por tradición, que ha habido una oración para que cristianos católicos, pues poder pedir también que un musulmán pueda rezar uno de sus 5 rezos diarios pues en la sala de espera en un hospital, o si no también tener una sala determinada. Estamos hablando también que hay hermanos musulmanes inmigrantes que son trabajadores del sistema sanitario vasco y que tienen problemas para poder practicar esto. Lo sentimos, pero es que ya podríamos estar yo creo que todo el día hablando con ustedes sobre el mundo musulmán aquí en Euskadi, pero se nos termina el tiempo, tenemos que despedirles, no sin antes darles las gracias por acercarse a nuestros estudios. Muchísimas gracias a Mulay de la Comunidad Sociocultural Marroquí de Euskadi, gracias por estar aquí con nosotros. También a Idris en representación del Centro Vasco Árabe y Libio de Cultura Aldrabetá, pues así, ¿verdad? Sí, gracias. Gracias por haber estado con nosotros hoy, y también a Osman Gómez Cortázar del Centro Sociocultural Islámico Al-Sabil. Muchísimas gracias por acercarse hasta aquí también. Gracias a los tres. Nosotros nos marchamos, ya saben que en 7 días tendremos un nuevo e interesante asunto sobre el que hablar aquí en las tertulias de Euskadi Culto. Hasta la próxima semana. Berdintzeko gaitena, zilko nuke gun argi, gure berdintasuna, erraiteke deuzeta, hizkuntza bala alberri, gauza berdinen alde. Berdinen urka, erdia indezerri, dugu elgarru dezen, zetzuk nariaz nik zuri, ikusi orduko zuka, bata beste meneko, ez dira zukatuko, Irañezain berotu, urinez odolera, maitasunik anitzen, azalduko nezero, ere baitekai zinetik, bultzatu atzezale, lotxak usiatu ez ziren, azalaren Tiene quien no respira.